Buenas tardes, profesor. Quien les habla es Adrián. Soy el grupo 2 conformado por Kiara, Alexis y Cristal. Nuestro tema es fuente de alimentación y mi tema que voy a hablar yo es el concepto de fuente de alimentación. Bueno, fuente de alimentación. Es necesaria la utilización de energía eléctrica para la mayoría de los circuitos electrónicos que se diseñan en forma de corriente continua. En la mayoría de los casos, la fuente primaria es la red eléctrica, por lo que necesitamos convertidores estáticos que transformen la corriente alterna a corriente continua. Es decir, la fuente de alimentación tiene el propósito de transformar la tensión alterna de la red industrial en una tensión casi continua. Para lograrlo, aprovecha las utilidades de un rectificador, de fusibles y de otros elementos que hacen posible la recepción de la electricidad y permiten regularla, filtrarla y adaptarla a los requerimientos específicos del equipo informático. Algunos componentes son el transformador de red. Es un dispositivo electromagnético estático. Aumenta o disminuye la amplitud de una corriente alterna, mantiene la frecuencia y proporciona aislamiento galvánico. Los transformadores de la red eléctrica manejan un flujo importante de potencia eléctrica. Debido a las pérdidas en el cobre y en el hierro, los transformadores generan una cantidad importante de calor debido a las pérdidas que hay que evacuar. Hay diferentes tipos de ventilación en un transformador y diferentes tipos de transformadores de red también. El rectificador convierte la corriente alterna en una forma de onda continua pulsante, compuesta de una señal continua y rizada. Un rectificador es responsable de convertir la corriente alterna en corriente continua. El rectificador funciona utilizando uno o más diodos para la conversión. Se considera un dispositivo eléctrico que se puede encontrar en diferentes tipos de componentes electrónicos como fuente de alimentación. Se pueden encontrar en dispositivos electrónicos como electrodomésticos, computadoras, portátiles, televisores, consolas, videojuegos. También se pueden encontrar fuentes de alimentación y señales de radio. Un rectificador también puede detectar la presencia de una llama. Hay diferentes formas de onda que se encuentran en los rectificadores, incluyendo media onda o onda completa. Luego tenemos el filtro. El filtro reduce el rizado de la tensión, aísla la componente alterna de la continua, asegura un comportamiento lineal y permite que la componente continua llegue a la carga. En una fuente de alimentación se usa un filtro paso bajo utilizando un condensador de gran capacidad para eliminar en lo posible las ondulaciones de frecuencia que quedan después del proceso de rectificado. Así la señal quedará con una amplitud mucho más constante. Bueno, ese es mi tema. De paso a mis compañeros, quienes hablarán de los tipos de fuentes de alimentación y cuál es su función. Gracias. Gracias. Con todo lo que dijo nuestro compañero, sabemos que la fuente de alimentación es muy importante, así que aquí le ayudaremos a conocer los tipos de fuentes que existen. Estos se clasifican según su tamaño o factor de forma. Aquí encontramos el ATX, que es la evolución del primer factor de forma AT y es la que más se encuentra instalada en las computadoras actuales. ATX provee un voltaje extra de más 3.3 voltios. Además, tenemos el conector ATX de 20 pines que suministra energía a la placa. Con las ATX, el software decide cuándo se apaga, normalmente cuando cerramos Windows. Si hablamos del ATX de 12 voltios, es que debido a la llegada de los nuevos procesadores, como el Intel Pentium 4, la cantidad de energía que proporciona es insuficiente. Entonces, si se añade el conector de 4 pines de 12 voltios para alimentar al procesador, estamos hablando de la versión 1.0.
Si se añade la conexión SATA de 15 pines, estamos hablando de la versión 1.3. Si se añade el conector de 24 pines para alimentar la placa entera, desapareciendo el conector auxiliar de 6 pines, estamos hablando de la versión 2.0. Ahora, si deseamos adquirir este producto, debemos tener en cuenta estos puntos: su potencia, su tipo de enfriamiento, su marca, si es real o nominal, si está certificado y también la garantía que posee. También encontramos el SFX, como sus siglas significan Smart Form Factor. No vemos este factor de forma porque es utilizado en equipos con dimensiones muy reducidas, con unas especificaciones de potencia casi idénticas a las ATX. La única diferencia en el estándar es que las fuentes de formato SFX no requieren raíl de menos 5 voltios. Aquí podemos encontrar sus medidas en ancho, alto y profundidad, con un ventilador de 60 milímetros de diámetro como máximo. Ahora, hay una versión de las fuentes de alimentación SFX llamada SFXL, cuya dimensión es la misma. Lo que cambia es su profundidad, debido a que entra un ventilador de 120 milímetros de diámetro. Por lo general, sus cables son muy cortos a comparación de una fuente ATX. Si queremos adquirirlo, debemos tener en cuenta que suelen ser fuentes caras para lo que ofrecen y que no tienen mucha demanda. El TFX es un formato extremadamente minoritario en el mercado de las PCs por piezas. Bueno, lo que lo caracteriza y lo diferencia de los demás es que suele venir con ventilador dispuesto en la parte superior. También se trata del factor de forma más limitado de todos, en cuanto a todo: dimensiones, potencia. Es ideal para equipos pequeños que requieren poca potencia, porque no vemos modelos con más de 350 watts en el mercado. Podemos encontrar aquí sus medidas y podemos decir que no es un formato usado precisamente para equipos de alto rendimiento. En la imagen podemos notar la diferencia de estos tres factores de forma que existen. Le voy a pasar la palabra a mi compañero para que les siga hablando acerca de los tipos de las fuentes de alimentación. Gracias. Según sus conexiones, las conexiones cobran un apartado importante en toda fuente de alimentación. Es necesario que incorpore lo suficientes para abastecer energía a cada componente, sin que se quede fuera ninguno. De este modo encontramos varios tipos de fuente de alimentación. Las modulares han adquirido una fama más que merecida por su practicidad y utilidad a la hora de usarlas. Con ella podemos conectar o desconectar los cables que necesitemos, mejorando la gestión de cableado. Es cierto que sus comienzos eran muy caras, pero han bajado su precio y la demanda de ellas ha aumentado. El efecto lógico es porque nos permiten tener una caja ordenada sin cables que no necesitamos de por medio. Otro de sus beneficios son las bajas temperaturas que ofrecen. Con menos cables de por medio es más difícil que se acumule el polvo. Cabe mencionar que ofrecen la mejor eficiencia de todas por dos motivos: la gama a la que pertenecen y la conexión de los cables que únicamente necesitamos. Hay que tener en cuenta también que este tipo de fuente requiere un gabinete con forma ATX, como mínimo, porque suelen ser más grandes. Igualmente sigue siendo el tipo de fuente más cara de mercado, aunque podemos encontrar una que otra más económica. Sin duda, será la mejor en comparación con los otros tipos de fuentes de alimentación. Es la opción a futuro. Luego tenemos a la fuente semi-modular. Esta fuente es algo peculiar, ya que es un híbrido entre una modular y una no modular. Tiene conexiones fijas como otros modulares. Normalmente las fijas suelen ser las esenciales, como los cables ATX de 24 pines, el CPU EPS de 8 pines y el cable PCLE. Los cables SATA o PCLE extra suelen ser opciones modulares, que quedan a la libertad del usuario. Igualmente, los cables antes mencionados pueden variar según la fuente, encontrando fabricantes que incluyen como esenciales a otros. Antes de pasar al siguiente, ¿por qué optar por un sistema de fuente semi-modular y no modular? Es simple: por el precio. Seguiremos disfrutando de buenas temperaturas, buena gestión de cableado y son algo más pequeñas que las modulares, todo ello por un precio inferior. Finalmente tenemos a la fuente no modular. Es de las más antiguas y se caracterizan por incorporar un conjunto de cables que determinan las conexiones que tendremos en la fuente. Aquí los cables que queremos usar los tendremos que esconder para que no estorben entre los componentes. Es la más barata del mercado
y encaja fácilmente en la mayoría de gabinetes. Por el contrario, suele tener las siguientes desventajas. Las altas temperaturas. Ya que los cables están fijos a la fuente, la energía y temperatura suele ser muy alta. Otra es la dificultad a la hora de gestionar el cableado, ya que los cables están fijos, como mencioné antes, suele ser difícil de esconderlos y la mayoría de las veces suelen estar frente a los componentes, haciendo más cargado todo el cableado. Esto dificulta el flujo de aire, haciéndolo muy pobre, haciendo que el aire se caliente dentro del gabinete mucho más. Muchas de estas fuentes también tienen los cables muy cortos o algunos cables no se encuentran en esta fuente, haciendo que tengamos que usar alargadores. Función de la fuente de alimentación. Está conformado por 4 funciones esenciales. 1. Transformación. En esta etapa consta básicamente de un transformador que está formado por un bobinado primario y uno o varios bobinados secundarios, que tiene como función principal convertir la energía eléctrica alterna de la red en energía alterna de otro nivel de voltaje, por medio de la acción de un campo magnético. Además, provee una aislación galvánica entre la entrada y la salida. 2. Rectificación. Esta etapa queda constituida por diodos rectificadores cuya función es de rectificar la señal proveniente del bobinado secundario del transformador, los cuales existen 2 tipos de configuraciones, que son rectificación de media onda y de onda completa. 3. Filtrado. Esta etapa queda constituida por uno o varios capacitadores que se utilizan para eliminar la componente de tensión alterna que proviene de la etapa de rectificación. Los capacitadores se cargan al valor máximo de voltaje entregado por el rectificador y se descargan lentamente cuando la señal pulsante desaparece, permitiendo lograr un nivel de tensión lo más continuo posible. Estabilización. Esta etapa consiste del uso de uno o varios circuitos integrados que tienen la función de mantener constantes las características del sistema y tienen la capacidad de mantener el estado de la salida independientemente de la entrada. En esta etapa se puede dividir en reguladores lineales y reguladores de conmutación. Este es el final de esta presentación. Espero les haya gustado y gracias por ver. Adiós.